Déjame decirte algo que casi ningún hombre quiere aceptar. No es que no sepas hablar con las mujeres, es que estás haciendo las preguntas equivocadas. Y sí, eso cambia absolutamente todo. Porque mientras muchos hombres creen que impresionar es hablar más, explicar más o demostrar más, la verdad es mucho más incómoda. Las preguntas correctas tienen más poder que cualquier discurso. A una mujer joven no la vuelves loca con frases perfectas ni con intentos desesperados de agradar. Eso no genera emoción, genera aburrimiento. Lo que realmente la sacude es cuando siente que, con pocas palabras, alguien ve más allá de la superficie. Cuando una simple pregunta la obliga a pensar, a sentir, a mirarse por dentro. Ahí es donde ocurre el impacto. Y aquí viene la parte controversial. La mayoría de los hombres nunca aprende esto. Repiten las mismas conversaciones, los mismos temas seguros, las mismas preguntas sin alma. Luego se preguntan por qué las respuestas son frías, cortas o sin interés. No es mala suerte, es falta de conciencia. Este video no trata de manipular, ni de actuar, ni de fingir algo que no eres. Trata de entender una verdad básica. Las emociones se activan con curiosidad, no con validación barata. Cuando haces la pregunta correcta, no estás tratando de gustar. Estás creando un espacio donde ella se siente vista, escuchada y desafiada al mismo tiempo. Uno, la pregunta que expone su verdadera personalidad. La mayoría de los hombres se queda atrapada en la superficie. Preguntan lo obvio, lo seguro, lo que no incomoda. ¿A qué te dedicas? ¿Qué música te gusta? ¿Dónde vives? No está mal, pero no despierta nada. Una mujer joven ya ha respondido eso cientos de veces, automáticamente, sin pensar, sin sentir. La pregunta que realmente cambia el juego es la que la saca del piloto automático, la que no puede responder sin detenerse un segundo. Y cuando una mujer se detiene a pensar, emocionalmente ya estás dentro de su mundo. Esta pregunta no busca información, busca revelación. No quiere datos, quiere contexto. Quiere entender cómo ve la vida, cómo se ve a sí misma, qué valora de verdad. Y aquí está lo controversial. Cuando haces este tipo de pregunta, no estás tratando de agradar, estás liderando la conversación. Eso, para muchas mujeres jóvenes, es profundamente atractivo. Además, esta pregunta hace algo clave. Elimina las máscaras. No la pone a hablar de lo que hace, sino de quién es. Y cuando alguien habla de quién es, baja la guardia sin darse cuenta. Ahí es donde surge la conexión real, no forzada. Muchos hombres tienen miedo de hacer este tipo de preguntas porque creen que pueden parecer demasiado. Pero la verdad es al revés. Lo que parece poco atractivo es quedarse siempre en lo básico. La seguridad no está en evitar profundidad, está en saber manejarla. Un ejemplo claro sería cuando, en lugar de preguntarle qué estudia o a qué se dedica, le preguntas algo como qué parte de su personalidad siente que la mayoría de la gente no entiende. Esa sola frase cambia todo. Ya no es una entrevista, es una conversación con intención. Ella no responde como responde a todos. Responde desde un lugar más honesto. 2. La pregunta que activa emoción inmediata. Aquí es donde muchos hombres se delatan sin darse cuenta. Creen que generar emoción significa contar historias largas, exagerar logros o hacer bromas todo el tiempo. Pero la verdad es más simple y más incómoda. La emoción no nace de lo que dices, nace de lo que provocas en ella. Esta pregunta no busca una respuesta lógica, busca una reacción emocional, algo que le mueva recuerdos, deseos, frustraciones o sueños. Cuando una mujer joven siente emoción, su atención se vuelve total. Ya no está pensando en qué responder correctamente,
está conectando con lo que siente. La clave está en preguntar algo que toque experiencia, no teoría. Algo que la haga viajar mentalmente a un momento específico. Porque cuando alguien revive una emoción, la persona que provocó ese viaje queda asociada a ese sentimiento. Y eso es poderoso. Lo controversial aquí es esto. Muchos hombres tienen miedo de tocar emociones porque no saben manejarlas. Prefieren conversaciones seguras, neutrales, sin riesgo. Pero la neutralidad nunca genera atracción. Genera comodidad, y la comodidad no se recuerda. Esta pregunta suele hacer que su tono de voz cambie, que sonría sin darse cuenta o que se quede en silencio unos segundos antes de hablar. Esas pausas son oro. Significan que la pregunta atravesó la superficie. Y algo importante, cuando ella responde, no intentes competir con su historia. No digas, a mí me pasó algo parecido, pero mejor. Ese impulso mata la emoción. En vez de eso, profundiza con curiosidad genuina. Eso demuestra madurez emocional, algo que escasea y por eso destaca. Muchos hombres piensan que provocar emoción es manipular. No lo es. Manipular es fingir interés. Provocar emoción es atreverse a preguntar algo real y sostener lo que venga. Y eso requiere más valentía que cualquier frase ensayada. 3. La pregunta que rompe la conversación típica. Si alguna vez has sentido que una conversación va bien pero no pasa de ahí, no estás solo. Muchos hombres viven en ese punto muerto. Risas ligeras, respuestas educadas, cero profundidad. Todo parece correcto, pero nada avanza. Y casi siempre el problema no es la química, es la rutina. Las conversaciones típicas son cómodas porque no exigen nada, pero justamente por eso no dejan huella. Una mujer joven puede predecirlas desde el inicio. Sabe qué viene después, cómo debe responder y cuándo desconectarse emocionalmente. Y cuando todo es predecible, el interés se apaga sin ruido. Esta pregunta existe para romper ese patrón. No es agresiva, no es invasiva, pero no encaja en el guión habitual. Y cuando algo no encaja, llama la atención. La mente se activa, la emoción se despierta. De repente, ella ya no está respondiendo por inercia. Lo interesante es que esta pregunta suele incomodar un poco, pero de una forma saludable. No porque sea ofensiva, sino porque no está diseñada para quedar bien. Está diseñada para ser honesta. Y aquí viene una verdad que muchos hombres no quieren escuchar. La honestidad bien planteada es más atractiva que la perfección. Cuando haces este tipo de pregunta, algo cambia en la energía. La conversación deja de sentirse como un intercambio social y empieza a sentirse como un momento real. Y eso se nota en la forma en que te mira, en cómo se acomoda, en cómo responde con más detalle sin que se lo pidas. Muchos hombres evitan esto porque temen arruinar el momento, pero el momento ya está arruinado si no se sale de lo superficial. No destacar es el verdadero error, no decir algo fuera de lo común. 4. La pregunta que demuestra seguridad sin decirlo. Aquí voy a ser directo contigo porque alguien tiene que decirlo. Muchos hombres hablan de seguridad, pero viven pidiendo permiso emocional. Preguntan con miedo, explican de más, se justifican antes de hablar. Y luego se preguntan por qué no generan impacto. No es falta de intención, es falta de firmeza. Esta pregunta no suena dominante, no es arrogante, no intenta controlar nada, pero transmite algo muy claro. Tú estás cómodo contigo mismo. No necesitas validación inmediata. No estás buscando quedar bien. Estás explorando, observando, guiando la conversación con calma. Y eso es seguridad real, no la versión inflada que se ve en redes. La crítica aquí es necesaria. Muchos hombres confunden ser buena persona con ser pasivo. Creen que para gustar tienen que adaptarse,
ceder, suavizarse todo el tiempo. Y lo que no entienden es que esa actitud no se percibe como amabilidad, se percibe como falta de dirección. Esta pregunta demuestra que tienes criterio, que no preguntas por preguntar, que sabes lo que te interesa descubrir y no tienes problema en hacerlo. No empujas, no persigues, no fuerzas. Simplemente marcas un ritmo. Y cuando un hombre marca ritmo, la energía cambia. Despierta. Nadie está diciendo que seas frío o distante. Se trata de dejar de sobreexplicarte, dejar de reírte de todo para caer bien, dejar de actuar como si cada conversación fuera un examen que puedes reprobar. No lo es. Es un intercambio entre dos personas, y tú también importas ahí. Cuando haces esta pregunta, ella siente algo distinto. Estabilidad, no urgencia, no ansiedad, estabilidad. Y eso, especialmente en un mundo lleno de hombres reactivos y emocionales, destaca más de lo que crees. Muchos hombres creen que la seguridad se demuestra hablando fuerte o imponiéndose. Error. La verdadera seguridad se siente en la tranquilidad con la que haces silencio después de preguntar, en no apresurarte a llenar el vacío, en dejar que ella piense, responda, se exprese. 5. La pregunta que la hace sentirse diferente. Esta parte es clave y pocos hombres la entienden de verdad. No porque sea complicada, sino porque requiere algo que muchos evitan: atención real. No atención fingida, no halagos automáticos, sino presencia. La mayoría de las mujeres jóvenes no se siente especial, porque nadie se toma el tiempo de verla más allá de lo obvio. Esta pregunta no busca subirle el ego ni decirle lo que ya escucha todo el tiempo. De hecho, hace lo contrario. La separa del molde, la saca del grupo, la hace sentir que no está siendo tratada como una más. Y eso, en un mundo donde casi todas las conversaciones se parecen, es potente. Aquí viene lo controversial. Muchos hombres creen que hacer sentir especial a una mujer es ponerla en un pedestal. Grave error. Eso no la hace sentirse única, la hace sentirse observada desde abajo. Esta pregunta funciona porque no la idealiza, la reconoce. Cuando haces este tipo de pregunta, ella siente que estás prestando atención a detalles que otros pasan por alto, no a su apariencia, sino a su forma de pensar, de reaccionar, de moverse por el mundo. Y cuando alguien nota eso, automáticamente se crea una conexión distinta. El problema es que muchos hombres están demasiado ocupados intentando impresionar como para observar. Van rápido, escuchan a medias, responden pensando en lo que van a decir después. Así no se construye impacto. Así se pierde. Esta pregunta también comunica algo fuerte sobre ti: que no estás desesperado, que no necesitas exagerar emociones para generar interés, que confías en tu capacidad de conectar desde lo simple pero significativo. Y esa calma vuelve a jugar a tu favor. Cuando una mujer joven se siente diferente contigo, no siempre sabe explicar por qué. Solo sabe que la conversación no se siente igual, que no está repitiendo el mismo papel, que hay algo refrescante en la interacción. Y ese algo suele ser suficiente para que quiera seguir hablando. No se trata de ser misterioso ni de jugar juegos. Se trata de salirte del ruido, de dejar de decir lo que todos dicen, de preguntar desde la observación, no desde la necesidad. 6. La pregunta que revela sus deseos reales. Aquí es donde muchos hombres se quedan en la puerta y no entran. No porque no puedan, sino porque no se atreven. Hablar de deseos no significa hablar de fantasías exageradas ni de temas incómodos. Significa ir más allá de lo que debería querer y tocar lo que realmente le mueve por dentro. La mayoría de las personas responde desde lo socialmente aceptable, desde lo que suena bien, desde lo que no genera juicio.
Esta pregunta rompe eso con suavidad. No empuja, no invade, pero invita a la honestidad. Y cuando una mujer joven se siente segura para ser honesta, te está mostrando una parte muy real de ella. Lo controversial aquí es entender que no todos los deseos son bonitos ni ordenados. Algunos son contradictorios, otros todavía no están claros. Y muchos hombres fallan porque reaccionan, opinan o intentan corregir. Error. Esta pregunta no se hace para dirigirla, se hace para comprenderla. Cuando ella habla de lo que quiere, no solo te está diciendo algo sobre su futuro, te está revelando cómo se relaciona con la vida. Si persigue, si espera, si duda, si arriesga. Esa información es mucho más valiosa que cualquier dato superficial. Y presta atención a esto, no todas las respuestas serán largas. A veces habrá silencios, a veces frases cortas. No intentes llenar esos espacios. El silencio también es parte del proceso. Ahí es donde ella conecta con lo que realmente siente, no con lo que cree que debe decir. Muchos hombres se apresuran porque quieren avanzar, pero avanzar sin entender es moverse a ciegas. Esta pregunta te obliga a ir más lento y paradójicamente eso genera más profundidad. También te pone en una posición distinta, no como alguien que quiere algo de ella, sino como alguien que quiere entenderla. Y esa diferencia se siente, se respeta, se recuerda. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres se abren contigo y otras no, la respuesta suele estar aquí. No es que ellas sean cerradas, es que pocos hombres saben preguntar sin agenda. 7. La pregunta que genera conexión profunda. Aquí es donde la conversación deja de ser interesante y se vuelve significativa. No profunda por ser intensa, sino profunda porque es real. Esta pregunta no busca impresionar, no busca respuestas brillantes, busca verdad. Y la verdad siempre conecta más que cualquier frase bien armada. La mayoría de las conexiones se quedan en la superficie, porque nadie quiere ser el primero en ir un poco más adentro. Todos esperan, todos tantean, y mientras tanto la oportunidad se enfría. Esta pregunta rompe esa espera silenciosa. Abre una puerta sin empujar. Lo importante es entender esto. Conexión no es compartirlo todo, es sentirse entendido. Cuando haces esta pregunta, ella siente que no tiene que actuar, que no tiene que filtrar tanto, que puede bajar el ritmo. Y cuando alguien baja el ritmo contigo es porque confía. Muchos hombres creen que para conectar hay que hablar de traumas, problemas o momentos duros. No necesariamente. A veces la conexión nace de algo mucho más simple. Sentirse acompañado en una idea, en una duda, en una forma de ver la vida que casi nunca se dice en voz alta. Esta pregunta suele provocar respuestas que empiezan con frases como "nunca lo había pensado así" o "no suelo hablar de esto". Esas frases son señales claras, no de vulnerabilidad forzada, sino de comodidad emocional. Y eso no se consigue rápido ni con técnicas vacías. Aquí viene otra verdad incómoda. Muchos hombres escuchan solo para responder, no para comprender. Asienten, esperan su turno y pierden el momento. Si haces esta pregunta y luego no estás presente, el efecto se rompe. La conexión no se construye solo con palabras, se construye con atención. Cuando ella siente que no la estás evaluando, que no la estás apurando, que no estás buscando una reacción específica, algo cambia. Se relaja, se muestra más como es, y tú empiezas a conocer a la persona, no al personaje social. 8. La pregunta que crea tensión emocional. Aquí muchos se confunden, así que presta atención. Tensión emocional no es drama, no es conflicto y no es incomodidad negativa. Es expectativa. Es esa sensación de que algo interesante está pasando, aunque no se diga explícitamente.
Y esa sensación nace muchas veces de una sola pregunta bien colocada. La mayoría de los hombres intenta evitar la tensión. Quiere que todo sea ligero, fácil, sin fricción. Pero sin fricción no hay chispa. Sin chispa no hay recuerdo. Esta pregunta introduce una pequeña carga emocional que despierta curiosidad y mantiene la atención viva. Lo controversial es esto. La tensión no se crea persiguiendo, se crea conteniéndose. Esta pregunta no busca una respuesta inmediata ni completa. A veces incluso deja cosas en el aire. Y ese aire es lo que hace que ella piense en la conversación después de que termina. Cuando haces esta pregunta, algo se activa. No necesariamente una emoción fuerte, pero sí una sensación de esto es distinto. Puede ser una sonrisa ligera, una mirada más fija, una pausa más larga. Esas señales importan más que cualquier palabra. Muchos hombres arruinan este momento porque sienten la necesidad de explicarse, de aclarar, de suavizar lo que dijeron. Error. La tensión se sostiene con calma, no con justificaciones. Preguntas. Y te quedas cómodo en el silencio. Eso demuestra control emocional. Esta pregunta también revela algo importante de ti, que no necesitas cerrar todo de inmediato, que no estás desesperado por respuestas, que confías en el proceso, y esa confianza es magnética, aunque no se note conscientemente. La tensión emocional bien manejada no genera ansiedad, genera interés. Hace que ella quiera seguir la conversación, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiere ver a dónde va. Y cuando alguien quiere, no hace falta empujar. Muchos hombres creen que ser directos elimina la tensión. No siempre. A veces la reduce. La tensión vive en lo implícito, en lo que no se dice del todo. Esta pregunta juega con eso de manera natural, sin juegos artificiales. 9. La pregunta que separa hombres comunes de líderes. Esta pregunta no es cómoda y no debería serlo. No porque sea agresiva, sino porque revela postura. La mayoría de los hombres evita cualquier cosa que pueda mostrar quién es realmente, qué piensa o cómo toma decisiones. Prefieren mezclarse, no destacar. Y ahí es donde se vuelven comunes. Un líder no es el que manda, es el que tiene dirección. Y esta pregunta deja ver si tú la tienes. No intenta convencer, no busca aprobación, no se adapta al momento. Simplemente existe. Y cuando alguien habla desde ahí, se nota. Lo controversial es aceptar que muchas mujeres jóvenes están cansadas de hombres que dicen lo que creen que ellas quieren oír. Esta pregunta hace lo contrario. Invita a una respuesta honesta porque viene desde una postura honesta. No hay juego, no hay estrategia evidente. Cuando haces esta pregunta, ella siente que estás parado en algo, que tienes valores, criterios, límites. Incluso si no está de acuerdo contigo, te respeta más. Porque el respeto no nace de complacer, nace de coherencia. Muchos hombres confunden liderazgo con control. Grave error. Esta pregunta no controla nada. No dirige su respuesta. Solo marca un punto de vista claro desde donde tú te mueves. Y eso crea estructura en la conversación. Aquí va otra verdad incómoda. Si tú no sabes qué te importa, la conversación se vuelve blanda. Fluye sí, pero no deja impresión. Esta pregunta te obliga a estar presente, a no esconderte detrás de respuestas neutras. Y no se trata de debatir ni de ganar. Se trata de mostrar que puedes sostener una idea sin ponerte a la defensiva. Eso es madurez. Y la madurez destaca más que cualquier frase ingeniosa. Cuando una mujer joven percibe que un hombre no se quiebra emocionalmente para agradar, algo cambia en cómo lo ve. Puede no decirlo, pero lo registra. Y esa percepción pesa más que cualquier cumplido. 10.
La pregunta que la hace recordarte después. Esta es la que casi nadie sabe hacer porque no busca impacto inmediato, no busca una reacción grande, ni una emoción intensa en el momento. Busca permanencia, y eso es mucho más difícil de lograr. La mayoría de las conversaciones se olvidan porque terminan cerradas. Todo se dice, todo se explica, todo se resuelve. No queda nada flotando. Esta pregunta hace lo contrario. Deja una idea rondando en su cabeza, algo que puede aparecer horas o días después. Lo poderoso aquí es que no depende de carisma, ni de labia, ni de energía alta. Depende de timing y sensibilidad. Saber cuándo lanzar la pregunta y cuándo retirarte. Porque recordar no es repetir, es asociar. Esta pregunta conecta la conversación con su vida fuera de ese momento, con su futuro, con decisiones, con posibilidades. Y cuando alguien logra eso, deja de ser solo una persona más con la que habló. Se convierte en una referencia interna. Muchos hombres fallan porque quieren cerrar con fuerza, como si la conversación fuera una presentación. Pero las mejores conexiones no se cierran, se suspenden. Esta pregunta crea esa suspensión. También dice mucho de ti. Muestra que no estás necesitado de atención constante, que no tienes que estar presente todo el tiempo para existir en su mente. Confías en que lo que dijiste fue suficiente. Y esa confianza se siente incluso cuando ya no estás. Cuando una mujer joven te recuerda después, no siempre recuerda la pregunta exacta. Recuerda cómo se sintió. La calma, la curiosidad, la sensación de algo no resuelto. Y eso es lo que la trae de vuelta. Esta pregunta no promete nada, no asegura nada, pero abre una puerta que no se cierra fácilmente. Y en un mundo lleno de conversaciones rápidas y olvidables, eso es una ventaja enorme.